Bien, en la charla hago una pequeña línea de tiempo destacando a los investigadores que han hecho aportes importantes a la teoría. Y menciono que la aparición de las mujeres es reciente en la investigación matemática, por lo menos en el área de ecuaciones diferenciales. Aprovecho de hacer una invitación a todas las niñas que se sienten motivadas por la matemática o en realidad por cualquier área de la ciencia, a que se animen y vean que es posible y que la mujer, a medida que pasa el tiempo, como los modelos de evolución, también está teniendo una participación más activa en el desarrollo de las nuevas teorías. Hoy día vamos a hablar sobre algunos modelos de evolución en la vida cotidiana. Mi área de trabajo son las matemáticas, que tiene muchas subáreas, ya como ahí nombré algunas, que son el álgebra, el análisis numérico, la geometría, etc. Mi línea de investigación se inserta en análisis y dentro de análisis también se subdivide en otras temáticas. Yo trabajo en ecuaciones de evolución o modelos de evolución. Antes de empezar mi charla, propiamente tal como está titulada ahí, modelos de evolución en la vida cotidiana, tengo que detenerme a hacer un poquito de historia respecto a cómo llegamos a este tema de investigación a través de los años. Sin duda, es el cálculo un gran aporte intelectual al desarrollo de la matemática. Después que se establecieron las estructuras que dan forma al cálculo, las otras ramas de la matemática, que son parte de, como el álgebra, la geometría, la aritmética, cambiaron sustancialmente su forma de comunicarse, su forma de producirse. Eso ocurrió gracias a todas las herramientas que se nos proporcionaron desde el cálculo. Si bien esto es un desarrollo histórico, han transcurrido muchos años para tener el cálculo como nosotros lo conocemos ahora, con la formalidad que lo conocemos. Partimos nombrando a los que se conocen como los creadores o los que sentaron las bases del cálculo diferencial, que son Newton y Leibniz, por allá en los años 1650, 1680 aproximadamente. Si bien ellos fueron los primeros en darle un rigor al cálculo infinitesimal, era un trabajo que venía desarrollándose de mucho tiempo antes. ¿Ya? Esto es como una cadena, hubieron muchas personas que fueron colaborando, haciendo contribuciones a la teoría. Sin embargo, ambos formalizaron muchos de esos conceptos, definiendo o escribiendo por primera vez lo que hoy conocemos como DI/ADT, que es una razón que lo que hace es medir el cambio de la variable y en función del cambio de la variable t. Ahí hay un ejemplo donde se dice la distancia recorrida de un móvil en función del tiempo transcurrido. ¿Ya? Un ejemplo muy clásico que ven todos los estudiantes que están en una etapa inicial del cálculo. Ahora, esta formulación hecha por Newton y Leibniz tuvo distintos tipos de interpretaciones. Si bien Newton le dio un énfasis más físico como razón de cambio, o sea, cómo cambia la distancia recorrida en función del tiempo, Leibniz le dio una interpretación bastante más formal en términos que se conocen en la actualidad como derivada. Y por lo tanto con una interpretación más bien geométrica. Bueno, pasado el tiempo, Agustín Cauchy formalizó también el trabajo realizado por Newton y Leibniz e introdujo lo que hasta el día de hoy conocemos como
las famosas ecuaciones de Cauchy, que son herramientas de estudio en investigación a la fecha. Él hizo contribuciones muy importantes en el área diferencial y en el área integral. Ya acercándonos a los años 1900, nombro a Vito Volterra, que es uno de los investigadores íconos en mi línea de investigación, porque ha desarrollado una teoría que permite el estudio de muchos fenómenos que tienen que ver con la biología, con la física. En particular, hice alusión a las famosas ecuaciones de Lotka-Volterra, que es un trabajo de un biólogo que es Lotka, donde utiliza la teoría de Volterra para un modelo de interacción presa-predador. Ya desde eso entonces, la matemática se presentaba como una herramienta en áreas cercanas de la ciencia. En particular, los teoremas de Vito Volterra se siguen utilizando en los tiempos actuales en el estudio de desarrollo de epidemias, en el estudio también de interacción predador-presa, como se formuló inicialmente dentro de las aplicaciones más conocidas. Hay muchas aplicaciones, yo estoy mostrando algunas, al igual que los autores. Esto no es propiamente tal una cadena histórica, sino que se están mencionando los investigadores que son más relevantes en mi línea de investigación. Seguido o en forma paralela a Cauchy, está también el trabajo desarrollado por Picard y por Hilbert. El primero de ellos es el que aportó en existencia y unicidad de soluciones para ecuaciones diferenciales. Hasta el día de hoy, los estudiantes de ecuaciones revisan ese teorema y lo aplican para probar el buen comportamiento de un determinado modelo. Y por su parte, Hilbert lo que hizo fue, entre las cosas que hizo está definir los espacios abstractos de Hilbert, también temática, que estudian los alumnos de las actuales licenciaturas. El trabajo realizado por Hilbert sin duda fue muy importante desde el punto de vista de investigación, pues permitió el poder estudiar ecuaciones en espacios abstractos que tienen una complejidad bastante mayor que lo que se conocía hasta esa fecha. Bien, si miramos hasta esta parte de la historia, pareciera ser que en el desarrollo del área de ecuaciones no había muchas mujeres en el área del cálculo. La verdad es que durante comienzos de los años 900 y 1800, 1700, donde se desarrollaron mucha matemática, se desarrolló, digamos, de manera intuitiva en un principio. Creemos que sí hubieron mujeres trabajando en colaboración con estos investigadores, quizás en forma paralela o con resultados propios, pero en esa época no era común que se pudiera visibilizar el trabajo de una mujer. Todo lo contrario, ya siempre se le vio en un segundo plano y por lo tanto, cuando analizamos la historia, nos cuesta mucho encontrar las contribuciones que ellas hicieron a las diversas teorías en matemáticas. Ahora, yo he colocado ahí la foto de dos investigadoras en matemáticas que hicieron importantes contribuciones a las ecuaciones diferenciales. Y hay tres nombres, sin embargo, en el caso de Olga Poluchina no pude encontrar fotografía, o sea, su trabajo fue tan, no quiero decir escondido, sino que fue sin protagonismo, que ni siquiera hay una fotografía de ella en los registros del trabajo de matemática. Ella hizo un aporte importante a la teoría de ecuaciones funcionales por allá alrededor del año 1900
Y lo propio hizo Sofía Kovalevskaya en relación a ecuaciones diferenciales parciales en los años 1880. Algo más moderno, algo más nuevo, es el aporte en teoría de la medida de Dorothy Maharam. Eso ya en tiempos más recientes, pues ella falleció en el año 2014. Bien, cuando nosotros miramos la historia de cómo se fueron desarrollando los diversos tópicos en el área de cálculo, ecuaciones diferenciales o análisis, no hemos visto nombradas mujeres. No significa que no hayan sido parte de las contribuciones. Lo que ocurre es que durante esos años, los años 1800, el trabajo de ella era bastante colaborativo y no se presentaba con el mismo énfasis que un resultado de un varón, ¿ya? De hecho, recordemos que en esos años las mujeres no eran aceptadas en las universidades, por lo tanto había mucho trabajo autodidacta y sin la difusión a través de las universidades, que eran las entidades que sacaban al mundo las investigaciones, o los institutos científicos de la época, por supuesto. He colocado en esta presentación el nombre de 3 investigadoras que están muy ligadas con lo que yo hago con mi área de investigación, que son Olga Poluchina, que hizo importantes contribuciones en ecuaciones funcionales alrededor del año 1900. No tengo una fotografía de ella, por lo que les mencionaba recién. Eran trabajos muy anónimos los que se desarrollaban por parte de las mujeres. Está Sofía Kovalevskaya, también más o menos del año 1870, que hizo importantes aportes en ecuaciones diferenciales parciales. Más actual, Dorothy Maharam, que aportó en teoría de la medida. En los tiempos actuales, el protagonismo de las mujeres en el desarrollo de la ciencia, en particular en matemáticas y más en particular en ecuaciones de evolución, es mucho más notorio. Y nosotros podemos encontrar a importantes autoras trabajando en el desarrollo actual de esta línea de investigación en diversas universidades a nivel mundial, ya tanto en Europa como en América y en particular en Chile. Ya somos varias las mujeres que participamos de la investigación y que tenemos la difusión necesaria para mostrar lo que hacemos. Esa es la idea de esta presentación, que hablemos de modelos de evolución. ¿Qué es un modelo de evolución? Es una formulación matemática que relaciona el cambio en el comportamiento de un sistema en función del cambio de una variable temporal. Es decir, analizamos un sistema que puede ser biológico, que puede ser físico, que puede ser económico, y cómo lo analizamos, qué cambios ocurren en este sistema cuando pasa el tiempo. ¿Ya? Cómo se comporta el sistema a través del tiempo. Eso en términos muy simples. ¿Qué es lo que esperamos a partir de un modelo de evolución? Probar la existencia y unicidad de una solución, determinar el comportamiento de la solución en tiempo futuro y obtener propiedades cuantitativas y cualitativas de la solución. Dice el título de esta presentación, vamos a mirar algunos modelos de evolución que tienen que ver con lo cotidiano y que no sabemos quizás que detrás de ese modelo, detrás de esa situación, está la matemática. El primer modelo que voy a presentar tiene que ver con el crecimiento o decrecimiento exponencial. Es una ecuación donde I representa la cantidad de individuos en una determinada población
y t representa el tiempo. El de I de t es lo que se conoce como la derivada de I respecto a t o la razón de cambio de I respecto a t. Y nos dice cómo está cambiando el número de individuos en una determinada población respecto al tiempo. Este es un modelo clásico y nos indica que está cambiando de manera proporcional al número de individuos de la población. Por ejemplo, puede ser una población de bacterias que sabemos que de acuerdo al signo que tenga A ahí, la población podría estar aumentando o podría estar disminuyendo. La solución de la ecuación diferencial es la función I de t igual a k por e elevado a t, es una función del tipo exponencial y por eso nosotros escuchamos que las poblaciones se modelan a través de funciones exponenciales o que el crecimiento o decrecimiento es exponencial. Ahora, como lo indicaba, es un modelo bastante simple, tiene que ver con el tiempo, número de individuos que van a haber a medida que pasa el tiempo. Podemos observar que dependiendo del signo del parámetro A, la población podría ser creciente o decreciente, como se indica ahí en los gráficos. Ahora, este es un modelo que la verdad no es tan realista porque lo que suele ocurrir en cualquier población no es que crezca infinitamente o decrezca hasta prácticamente extinguirse. Ya la población pasa por estados de crecimiento y por estados de decrecimiento. Ahora, ¿qué es lo que ocurre ahí? Que en el modelo se está considerando solamente la proporción de individuos I de t para hacer el estudio de la razón de cambio. Pero no es lo único que importa, o sea, no importa solamente los individuos presentes, sino que también otros datos de la población. Cuando uno introduce esos datos al modelo, lo que ahí aparece como f de t, i, está agregando datos a el crecimiento o decrecimiento de la población. Está agregando datos al modelo. Las formas de estudiar ese modelo cambian, ¿ya? Y tenemos que usar otras técnicas matemáticas para encontrar las soluciones. Ahora, ¿qué es lo interesante? Por ejemplo, si nosotros vemos ahora que está muy en tema todo lo que tiene que ver con la pandemia, el crecimiento del virus podría haber sido exponencial sin datos, sin la f, y eso es terrible porque significa que va a crecer infinitamente el virus o va a morir, que tampoco se sabe en cuánto tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que agregar? Tenemos que agregar datos. ¿Quién podría ser esa f? Esa f podría ser la inmunidad adquirida, las personas que ya se contagiaron, las vacunas, o sea, estamos agregando datos al modelo. Cuando uno agrega datos al modelo, entonces se convierte en algo como lo que estamos viendo ahí. Hay un momento en que la población de individuos crece y producto de estas fuerzas externas o datos externos se produce un sistema estacionario en el modelo que posteriormente decrece y estabiliza entonces el número de individuos en la población. Estos son modelos más realistas y por supuesto que ya va aumentando la complejidad en su estudio matemático. Este era un primer ejemplo de modelos de evolución que les quería presentar. Un segundo modelo donde también nos interesa el comportamiento del sistema en relación al tiempo es lo que se conoce como un modelo de opción de precio. En este caso, estamos vinculando matemática, ecuaciones de evolución con un tema económico y estamos considerando dos variables que son el precio del stock y el tiempo. Ahora, si bien es un problema del área económica, está muy vinculado con las matemáticas.
¿ya? En efecto, existen entonces ecuaciones de evolución, por ejemplo esa, donde se pretende modelar la solución o encontrar a partir de esa ecuación una solución que representa el valor de la opción de precio en función del tiempo. Nuevamente, aquí tenemos una razón de cambio o una diferencial de esa solución respecto al tiempo, y lo otro que ahí aparece son también datos o fuerzas externas al sistema. ¿Qué se considera ahí? ¿Qué se consideran como datos para poder hacer este modelo? El costo de la transacción, tasas de riesgo, impuestos, tasas de retorno sobre el stock, y eso influye entonces en el comportamiento de la solución o de lo que esperamos encontrar. Usualmente en los modelos económicos lo que se pretende es conseguir estabilidad del modelo. ¿Y qué significa conseguir estabilidad del modelo? Quiere decir que se controlan los parámetros que intervienen en la opción de precio, que existe una solución y el comportamiento de la solución en tiempo futuro. O sea, desde el punto de vista económico, lo que se espera es que la opción de precio se mantenga en un margen con una cantidad inferior, una cantidad superior, en una banda, lo que se conoce como una banda de precios, y que las variables que pueden afectar esa opción estén más o menos controladas. Digo más o menos porque la verdad es que en todos estos problemas siempre hay variables que influyen y que aparecen de manera, digamos, sorpresa o son nuevas, y ahí hay que hacer otro estudio considerando esa variable. Y una tercera aplicación de ecuaciones de evolución que me gustaría presentarles es los problemas de transmisión. También están relacionados cómo cambia la transmisión en función del tiempo. Por ejemplo, la luz, el sonido, la energía, el calor, las señales. En particular, voy a hablar de la transmisión de energía. Ese es el puente conocido como Tacoma Narrow, que fue inaugurado en el año 1940 y que por una acumulación de energía colapsó 5 meses después de su inauguración. Los problemas matemáticos que están vinculados con esto están en investigación actualmente con este tipo de problemas. De hecho, este es un trabajo que una investigación respecto a las ecuaciones y el modelo que hay por detrás de este tipo de formulaciones, que publiqué recientemente con otros colaboradores, donde lo que se hace es ver cómo la energía afecta a estos sistemas. Hay muchas versiones respecto a este colapso, ¿ya? Algunos dicen que fue el viento, otros dicen que esencialmente la energía que se aplicó a la estructura iba en la misma dirección de la energía innata de la estructura. Entonces ahí nosotros podemos ver como ejemplo que si tenemos un niño en un columpio y le aplicamos fuerza cuando el niño va bajando, eso afecta mucho más al sistema que cuando le aplicamos la fuerza cuando el niño va subiendo, y eso es porque nos ayuda la gravedad. Entonces, insertar fuerza a un sistema en el mismo sentido que la estructura, en el mismo sentido de la fuerza de la energía de la estructura, puede producir ciertos colapsos. ¿Qué se trata de hacer entonces? Se trata de buscar difusores de energía que sean apropiados y que eviten el colapso de determinada estructura. ¿Qué influye? Entonces, dos problemas que siempre deben estar presentes. Uno, los materiales por los cuales está compuesto el muelle o la estructura. En este trabajo que realicé hace poco, se consideró una estructura que estaba compuesta con 3 tipos de materiales: componente 1, componente 2 y componente 3. Y el problema era saber cómo se ubicaban esos componentes, cómo se distribuían en la estructura y si eso afectaba la disipación de la energía. Y un problema 2, en qué parte de la estructura se ubican lo que se llaman los difusores de energía,
que permiten que la energía que está entrando al sistema salga de él y la estructura no colapse. Ese es el modelo desde el punto de vista matemático, solamente lo voy a exhibir. Ahí entonces los difusores fueron puestos en la frontera de la estructura y ¿qué se obtiene como resultado? Se obtiene como resultado que la razón de decaimiento de la energía en efecto depende de la posición de cada componente, así también como el tipo y ubicación de los difusores de energía. Ahora, en todos estos modelos y en los muchos modelos aplicados conocidos en la literatura, aparece un tema que está ligado con la historia de una solución. ¿Qué quiere decir? O la historia de un problema, de un modelo. ¿Qué quiere decir la historia y cómo afecta a un determinado modelo? Lo que vimos ahora, los ejemplos de cómo están los modelos de evolución cercanos a nosotros, no estaban considerando historia, no estaban considerando el pasado del sistema. Por ejemplo, en el modelo poblacional o de crecimiento de bacterias o individuos, partimos sabiendo que IDT era el número de individuos presentes en la población, pero no sabemos, por ejemplo, qué estaba pasando con la parte reproductiva. A lo mejor de esos individuos podrían haber muchos que ya estaban en un proceso de reproducción y eso venía desde antes. Y obviamente eso va a afectar el futuro del modelo. En el modelo de precio, no sabíamos, por ejemplo, qué pasaba con el objeto en sí, en términos de costo de producción, 10 años antes. ¿Qué pasaba con si el objeto, digamos, si los materiales con los que estaba hecho el objeto habían tenido por alguna causa un cambio anterior a cuando se empezó a hacer el estudio, un cambio, digamos, en producción, en precio, en stock. Y en el caso de los puentes, por ejemplo, fatiga material, ¿ya? Una causa que afecta, por supuesto, a la estructura y que puede haber estado desde antes que se empezó a hacer el estudio. Por lo tanto, la historia de los modelos sí afecta a el futuro o a las predicciones que se pueden hacer respecto a él. Puse una ecuación ahí que es un modelo de membrana viscoelástica donde aparece un problema tipo onda, ¿ya? Con alguna difusión de energía y donde aparece un término integral que representa la memoria o el pasado del modelo. Este tipo de modelos complican, por supuesto, el estudio de las ecuaciones. Son temas, todos los que estamos hablando acá, palabras como existencia, unicidad, comportamiento asintótico de la solución, que se están trabajando en la actualidad. ¿Ya? La investigación en esta área está viva, hay publicaciones constantemente e investigadores e investigadoras dando charlas de este tipo de temas. ¿Cómo vemos entonces cómo aportamos en relación a lo que nos rodea con el área de ecuaciones? Como conclusión, las ecuaciones de evolución permiten modelar muchos problemas que se dan en lo cotidiano y es un área de investigación en actual desarrollo. Aludir a la cita de Marta Macho, divulgadora de matemática española, donde ella indica la frase mujeres más matemáticas, una ecuación perfecta, ¿ya? Para invitar a todas nuestras estudiantes y jóvenes a trabajar en matemática, a trabajar en ecuaciones y a hacer posible que la mujer esté presente en el desarrollo de la ciencia y en particular de la matemática. Me parece muy bien que exista esta contribución de una universidad con otra, esta alianza, para poder mostrar a las personas del sur la investigación que se está haciendo acá en la zona central y también motivarlos a que participen, que vengan, que nos contacten como académicos y
que la contribución sea más que televisiva, sino que también a través de un contacto directo con los académicos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, que ahora a través de las redes sociales son muy fáciles de ubicar. Me alegra mucho el poder llegar al sur de Chile a través de esta presentación de UFRO Visión.